Esto es Welcome to Chepe, un episodio para las personas que no dejan de vivir momentos históricos. Porque mientras los gringos están viviendo un episodio de La Rosa de Guadalupe con un intento de magnicidio y Biden con COVID, aquí en Costa Rica estamos experimentando nuestro propio mini drama. Porque este gobierno se gana otro premio, pero en este episodio hablamos sobre un caso enorme en Gandoca, Manzanillo, el famoso proyecto de Cruzitas, el tan querido y cero dramático exministro y más. Pero antes de eso, recuerden suscribirse al canal. Es gratis, dejarnos un comentario de amor o de odio, los dos nos ayudan y claro que si les caemos también para vernos cada semana que vayan a patreon.com/nopasanadaoficial donde nos pueden apoyar y ayudar a seguir creciendo. Imagínense que si solo el 10% de ustedes lo hicieran estaremos volando, pero entonces sobre momentos históricos, volvamos a esto. 33 votos a favor, 16 en contra. En consecuencia, se tiene por acuerdo firme la aprobación de la moción de voto de censura presentada en contra del actual ministro de Educación, la señora Ana Catarina Müller Castro. Se ordena al Departamento de la Secretaría del Directorio comunicar el acuerdo a la señora ministra de Educación, la señora Ana Catarina Müller Marín, y al presidente de la República de Costa Rica, señor Rodrigo Chávez Robles. Por primera vez en casi 30 años se aprueba una moción de censura en la Asamblea Legislativa y fue para la ministra de Educación. Entonces ya no queremos seguirle preguntando a los chiquillos, haga la lista de los planetas, porque esa lista cambia cada año. Pero, ¿por qué se dan las mociones de censura? Bueno, hace 30 años se aprobó la primera moción de censura en nuestro país en contra del, en ese momento, ministro de Seguridad Juan Diego Castro, el famoso Juan Diego Castro, por haber enviado policías armados a ejercer presión fuera de la Asamblea Legislativa. Eso era cuando Juan Diego Castro y Chema eran amiguis. En ese entonces hasta lloró Figueres por Juan Diego. Entonces, pasemos 30 años al futuro y veamos esta nueva moción de censura. Que les pregunto, ¿ustedes quién cree que se la merecería? Si ustedes tuvieran como hoy el poder de tomar esa decisión, ¿quién está haciendo tan mal su trabajo como para que ustedes le voten que sí a esa moción de censura? Como se podrán imaginar, en ese caso el voto de censura fue algo sumamente fácil de hacer cuando se hizo hace 30 años y únicamente tuvo 5 votos en contra. Al igual que en esta ocasión, spoiler, el presidente le valió 3 hectáreas de... En ese momento José María Figueres inclusive lo movió del Ministerio de Seguridad al de Justicia y cuando eran tantos los cuestionamientos le tocó como a fuerza destituirlo y dicen los chismes que lloró. Yo sé, siempre ha sido un show la política, la verdad es que ninguno se queda atrás. Pero bueno, en 1995 se aprobó esta primera, se han presentado varias mociones desde ese momento en distintos gobiernos, pero en este llegamos al 2023, cuando se presentó una en contra del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por todo el desmadre que se hizo alrededor del megacaso fiscal. Espero que se acuerden y si no, para refrescarles súper rápido la memoria, lo vi en un TikTok. Y luego la famosa chiquilla que hizo historia cuando se lo tiró al presi. Doña Kenia, ¿cuántos estudiantes hay en Costa Rica? ¿Dónde se informó de TikTok, mae? Si así lo quieren hacer, entonces están conversando aquí con nosotros. No, si así lo quieren hacer. Y sí, nunca hay mal momento para recordar a un ministro de Hacienda que sacó sus fuentes para la denuncia de un megacaso de evasión fiscal de TikTok. Hacer esos números, que son sencillos para usted, pero usted los hizo. Pero entonces usted sí tenía conocimiento. Hasta esos números hizo. Mire, la denuncia parte de un TikTok que existía y que andaba ahí. Dividir 11,000 millones entre el monto de un bono de vivienda, como le digo, O sea, es perdone, relativamente señor fácil. ministro, volvemos al cuento de los TikTok. Pero al final, para el ministro, se votaron 3 mociones de censura y todas fueron rechazadas, salvado por el oficialismo, claro, pero también por Nueva República y por el PUSC. Qué raro. ¿Y será coincidencia que ahora les vamos a contar sobre Luis Amador y el PUSC? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahora venimos al presente, justo un año después a la moción de censura que presentaron 13 diputados y diputadas contra Ana Catarina Müller, ministra de Educación. Una moción que contra todo pronóstico inicial
terminó aprobándose. Parecía llevar la misma pinta que la anterior. Liberación Nacional, la fracción más grande, la apoyaba, así como Liberal Progresista, Independientes, Frente Amplio y algunos del PUSC, pero parecía no ser suficiente hasta que Partido Unidad Social Cristiana anunció a inicios de la semana que estaban a favor de la moción y la jugada cambió por completo. Para que se aprobase la moción se necesitaban 2/3 de los diputados presentes a favor. Ayer, a la hora de la moción, habían 49 diputados y diputadas presentes, es decir, se necesitaban 33 votos a favor para aprobar la moción y ni uno más ni uno menos. 33 votos a favor resultaron en la aprobación de la moción de censura para Mueller. Votaron en contra únicamente los diputados del oficialismo y de Nueva República, ya sabemos. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué afectación tiene para Mueller? ¿Qué afectación tiene para el ministerio o el Poder Ejecutivo en general? Ni una sola. No, absolutamente nada. Al día siguiente, Mueller se levantó como si nada y probablemente fue a hacer el mismo trabajo que hace siempre o que no hace, según algunos diputados. Recordemos que en Costa Rica el voto de censura es un mecanismo utilizado por la Asamblea Legislativa para expresar su desaprobación hacia un funcionario del Poder Ejecutivo, ya sea el presidente, por ejemplo, u otro alto cargo del gobierno. Simplemente es como una herramienta de control político que permite al Congreso manifestar su falta de confianza en un funcionario. Eso es todo. La división de poderes establece que el presidente escoge a los altos jerarcas de los ministerios y la asamblea no puede destituirlos o tener ningún poder sobre ellos más que pedirles cuentas. Hace unos meses el secretario general del PLN propuso que diputados puedan remover a ministros, una idea que no fue muy aceptada, naturalmente, porque justamente intercepta la división de poderes, por lo que lo único que pueden hacer para mostrar su descontento, más allá de, ya saben, lo que vemos siempre como pecar a gritos en el plenario, es votar una moción de censura, pero nada más. Según establece la Constitución, cito, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos, es cuando se podrá votar esto. Pero bueno, aun cuando esto no tenga una afectación directa, sin ninguna duda sienta un precedente de la desconfianza y el descontento que tiene la Asamblea, que supuestamente se debería de reflejar en un descontento de las personas a quienes ellos representan, de todos nosotros que votáramos por X o Y partido. La moción se da por varios motivos. El primero que se menciona es la reciente denuncia de la Defensoría de los Habitantes, que habíamos hablado acá, en la que encontraron que múltiples omisiones denunciadas contra el MEP en cuanto al pago de distintos rubros que son parte del salario de su personal, y múltiples omisiones no se refiere como a 10 o 100 o 1000. Se refiere a más de 69,000 reclamos de personal del MEP. Cabe destacar, por supuesto, que no son 69,000 reclamos en estos últimos 2 años. Son reclamos que se han venido acumulando a lo largo de todas las administraciones que tampoco han hecho su trabajo o a los que esto les resulta muy complicado, digamos. Sin embargo, de la mano con esto, los diputados también enumeraron que más allá de los reclamos, tampoco llegó a rendir cuentas cuando la Defensoría de los Habitantes la llamó para que explicara qué pasa. Y probablemente el mayor problema con que no haya acatado cuando la citaron es que no lo hizo porque ella aseguró que tenía inmunidad constitucional, a lo que tuvo que salir explicando la defensora que claramente no funciona así y que es parte de su trabajo dar cuentas. Pero eso no es todo. En la moción también se critica el silencio e inclusive la apoyo de la ministra a los recortes presupuestarios que el Ministerio de Hacienda lleva haciéndole al MEP año con año sin cumplir siquiera con el 8% del PIB que establece la Constitución Política, lo cual ha resultado en recorte de becas, de transporte, de comedores y a la más reciente lucha del FES, por ejemplo, en el que el CONARE critica que únicamente se esté valorando un 1% del aumento del presupuesto para universidades públicas del otro año, cuando debido a la inflación y como todo el dinero que han dejado de percibir esos últimos años debería ser un 4% según dicen ellos. Una pelea que si les suena repetitiva es porque la tuvieron el año pasado también. Otra cosa que les podría sonar repetitiva es la imaginada Ruta a la Educación. ¿Se acuerdan? Se hizo todo un evento, se habla de ella cada vez que se pone en duda algo de la educación. Mueller juró que existen los diagnósticos suficientes de la situación, que afectó al sistema para saber cómo arreglarlo, pero lo que podemos ver es una página web del siglo XX con noticias de lo que ha hecho el MEP en el último año. Y ya. Aun cuando se le ha solicitado una y otra vez el informe técnico, el diagnóstico, el plan de ejecución, los objetivos, que se quiera hacer, ¿verdad? Ya saben, la ruta a la educación. Realmente no es un documento, esto es una
Es como una forma de ser, como una forma de sentirse. Eso es básicamente lo que dice Mueller. Y por último, definitivamente no menos importante, los y las diputadas también denuncian una falta de soluciones a la crisis educativa que más bien por el contrario ha empeorado. Y Pilar Cisneros defiende muchas cosas que ha hecho la ministra. Le achacan a la ministra Mueller que la crisis educativa se ha agudizado durante sus 2 años de gestión, pero ignoran datos absolutamente relevantes. Por ejemplo, el 94% de nuestros centros educativos hoy ya están conectados. Se introdujeron 8 nuevas carreras técnicas, se redujeron las órdenes sanitarias, se atenderán muchas obras de infraestructura con el programa de riesgo inminente, se retomó la obligatoriedad para que los niños aprendan a leer y escribir en primer grado y no seguirlos estafando como hacíamos antes, que un niño llegaba a 5º o a 6º grado y ni siquiera sabía leer y escribir. No, señores, se acabó. Ahora los niños saben leer y escribir cuando pasan a 2º grado. 5,000 personas obtuvieron su bachillerato para la empleabilidad. Gente que por años ya había tirado la toalla para tener su bachillerato y ahora ya lo tiene. Y en este momento hay 10,000 personas matriculadas para sacar eso. Que puede tener razón en algunas de ellas, por lo menos, pues tampoco es que pasa sentado viendo al techo. Obviamente algo hace, pero claramente no ha sido suficiente. ¿Quién diría que eso es lo que pasa cuando uno no tiene un plan establecido? Cuando uno como que solo hace las cosas como por hacerlas, cuando no tienen como unidad, cuando uno no tiene una, no sé, ruta definida. Pero también hay que dársela en que, bueno, esta no es una crisis de los últimos 2 años, para nada, ni siquiera es una crisis que viene como desde la pandemia y ya, es una crisis que ha empeorado estos últimos 2 años y que empeoró en pandemia, pero es una crisis que ha estado empeorando en todo este siglo y solo se ha hecho una bola de nieve que cada vez va peor. O sea, así es el título de nuestro estado de la educación del año pasado. Pasamos de sentirnos orgullosísimos de nuestra educación a estar en una crisis de esta, en la que la solución de todos los últimos gobiernos ha sido invertir cada vez menos, por supuesto, lógica, ¿no? Quiero que algo salga mejor, todo le doy menos plata. Ok. Entonces sí, hace que sea un ministerio particularmente complicado de llevar y complicado como de levantar, pero ella lo sabía. En el momento en el que le ofrecieron el trabajo, ella estaba consciente, espero yo, porque si no es aún más preocupante, de la situación de la educación en el país. Y como siempre, repitan conmigo, aun si usted no lo rompe, tiene que arreglarlo. Literal, para eso le pagan. Ese es su trabajo. Y si usted rompe, con más razón lo arregla. ¿Recuerdan estos videos? Emergencia en Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Se está dando un ecocidio. Lo están transformando en un cementerio de árboles. Además, matando a las especies que habitaban en el lugar. Y todos sabemos lo que significa que el MINAH y SINAC no hayan detenido esto. Si el pueblo de Costa Rica no se levanta, en poco tiempo todas las montañas del país correrán con la misma suerte. No habrá un país verde para heredarle a nuestros hijos y nietos. Costa Rica como la conocimos solo será un recuerdo plasmado en los libros. Hagamos una recapitulación de qué ha pasado con esto, porque cada vez se destapan más y más y más cosas. Recuerden que cuando comenzaron a salir estos videos, el Poder Ejecutivo defendió que todos los permisos estaban en orden, que ahí se podía talar, que no había problema, y por supuesto, cómo olvidar que... Extrema que dice, no hombre, hay que ir a construir hoteles enormes de 5 estrellas. No, señor. Ah, no, eso hay que dejárselo a los monitos y a los... No, señor. Es el balance de la sostenibilidad. Sin embargo, posterior a esto, salió a la luz que la Sala Constitucional le había ordenado al SINAC recuperar 188 hectáreas de este refugio, el Gandoca Manzanillo, en el 2019. Eso fue hace 6 años y aquí seguimos sin haberlas recuperado todavía y en cambio haber destruido una buena cantidad. Algo que según indicó recientemente el Procurador General pone en riesgo nuestro patrimonio natural y genera, cito, un estado de incertidumbre sobre el uso adecuado de estos terrenos. Pero bueno,
Eso no es todo lo que ha pasado, porque posterior a esto, más bien, la Fiscalía Ambiental denunció un presunto otorgamiento ilegal de permisos para esta tala y tráfico de tierras. Según le dijo el programa Nuestra Voz del medio Amelia Rueda, el fiscal ambiental, desde un escritorio se pretende sacar cientos de hectáreas de humedales, bosques costeros y refugios de vida silvestre. Es decir, por ejemplo, puedo usar el bosque que debería estar protegiendo para lo que a mí y a grandes intereses le rompe las nalgas, básicamente. Súper. Gracias. Debido a eso, hace varias semanas allanaron las oficinas de la Municipalidad de Talamanca. ¿Qué tenemos hoy? 5 personas han sido detenidas por todas esas cosas extrañas y sospechosas, ya saben. Básico: prevaricato, influencia en contra de la hacienda pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso. Específicamente han sido 3 funcionarios del SINAC, un empresario y un regente forestal. Campbell Lindo, de la Oficina Subregional Limón Talamanca, en el área de conservación La Amistad Caribe, junto con Carlos Rodríguez, además Cruz Torres, la administradora del refugio Gandoca Manzanillo, y una mujer de apellidos Camacho Calvo. Y por otro lado se detuvo también a este empresario de apellidos Pacheco Dent, quien es el representante de la empresa Playa Manzanillos S.A., quien de paso no es una persona tan desconocida para el Poder Ejecutivo, porque según denunció el diputado de Frente Amplio, Ariel Robles, el personal de Casa Presidencial tuvo una fiesta en una finca de la familia de, adivinen quién, de este mismo señor. Entonces, obviamente, esta denuncia lo que quiere traer a la mesa es que tal vez quizás puede ser exista relación entre un delito de cambio de suelos para beneficiar a este empresario y la posible cercanía que tenga con grandes mandos. Para dejarlo más amplio. Pero se me olvidaba contarles que también fue vecino de Chávez. Pero a él eso le parece lo más normal y que le debería dar ser importancia, entonces todo bien. Coden, si lo podría considerar su amigo o algo al respecto. Mire, don Alan vivió a la par de mi casa. Lo conozco. O sea, déjeme ver si entiendo. Este señor hace un despeche por absolutamente todo. Por lo que sí, por lo que no, por lo que tal vez, y a la gente le encanta lo directo que es y no sé qué. Pero le acusan de algo de este estilo porque la persona empresaria directamente involucrada con un posible crimen era su vecino, tuvo relación con Casa Presidencial y su respuesta es... Mire, don Alan vivió a la par de mi casa. Ok. No, claro, es súper normal. Así reacciona Chávez a todo. Obviamente dejó todo muy claro que en efecto es Ariel Robles el mentiroso, a pesar de que la fiesta sí se realizó en esa finca. Tal vez se está especulando además en que eso tenga relación con este posible delito y esperamos que así sea. Realmente lo esperamos. Pero relación entre ellos dos, o sea, sí hay. Sí se conocía, sí saben quiénes eran. Y no sé por qué suena que esto es apenas como la punta del iceberg y podría ir más allá. Quizás en muchos otros permisos en la zona u otras zonas lo seguiremos actualizando de lo que diga la Fiscalía y por supuesto lo que diga también Franz Tattenbach, el ministro de Ambiente y Energía, que por supuesto fue llamado por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa para que vaya a dar explicaciones. Porque previo a que todo eso saliera, lo único que él decía es que todo estaba en orden y que todo se había hecho de manera legal, pero algo tuvo que dudar en algún momento porque recuerdan que después de esto abrió una investigación interna para comprobar lo que estaba diciendo y yo creo que se llevó una sorpresa. Y hablando de este país súper verde que claramente somos, ¿verdad? Esta semana se anunció que Costa Rica ganó la disputa contra la empresa canadiense Infinito Gold tras no haber podido construir la mina de oro a cielo abierto en Cruzitas años atrás. Vean, este es todo un tema. En lo más resumido que puedo. En el 2001, durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, se entregó un permiso de explotación minera a una empresa canadiense llamada Industrias Infinito S.A., siempre y cuando presentara el estudio de impacto ambiental necesario. En el 2002, Abel Pacheco y su ministro de Ambiente declararon la moratoria nacional sobre la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto, que suspendía todos los permisos y demás que se encontraran en proceso. Sin embargo, nadie le quitó el permiso a esta empresa canadiense, quien además, un año después, todavía no había entregado el estudio que tenían de condición. Es decir, todavía estaba en proceso. En el 2004, la Sala Constitucional anuló el permiso de la empresa porque todavía no había entregado el permiso.
Pero el año siguiente, en el 2005, Setena dijo que sí lo podían hacer, que había viabilidad ambiental de Cruzitas, a pesar de la moratoria del 2002 y de la decisión de la sala en el 2004. Luego, en el 2008, Óscar Arias y su ministro de Ambiente validaron la resolución del 2001, en la que le daban permiso a la empresa a pesar de todo lo anterior y la hicieron completa, porque ese mismo año derogaron el decreto de la moratoria sobre la actividad minera y aún más embarrada, declararon de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Cruzitas. Más tarde, una sentencia demostró que todo lo que hicieron fue a escondidas, muchas condenas, investigaciones, denuncias después, todo se vino abajo. Determinó que la empresa podía explorar, pero que no podía explotar por todas las cosas erróneas que se habían hecho en el pasado. La empresa no demandó entonces en el 2010 y muchos años después, muchos juicios, muchas investigaciones y sin saber si íbamos a tener que pagar el módico monto de $400 millones, ganamos y no vamos a quedar en la quiebra. Inmediatamente desde Casa Presidencial anunciaron que se giró la orden al Ministerio de Seguridad Pública de iniciar una operación policial para la protección de la zona, porque recordemos que esta es la parte legal, lo que estábamos hablando. A nivel humano, no hay palabras para lo que sucede en la zona. En el 2010, Costa Rica se declaró libre de minería metálica a cielo abierto, pero no nos declaramos libres del interés de nuestro oro, por lo cual comenzó una fiebre por minar aun cuando no había forma legal de hacerlo. Desde ese momento, las exportaciones de oro en bruto desde Costa Rica crecieron exponencialmente, pasando de 27 toneladas a 1.174 toneladas al año. O sea, una gran actividad minera, pero no regulada e ilegal. La entrada de coligalleros, que es como se le llama a estos mineros ilegales, ha generado el boom del oro y desafíos significativos para la zona, como uso de dinamita, contaminación del agua con mercurio y cianuro y por supuesto un daño ecológico irreparable. La combinación de falta de infraestructura adecuada, violencia asociada a la minería ilegal y la contaminación ambiental ha creado una crisis humanitaria en Cruzitas, lo que ha llevado a que las personas que viven en la zona viven en condiciones precarias, sumado a un abandono de las autoridades en la zona histórica. Sin embargo, por otro lado, pasando a otro tema, Casa Presidencial también indicó que le solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía, al MINAE, preparar las acciones legales necesarias para proteger el oro de Cruzitas y aprovecharlo responsablemente para el beneficio general del país. No como que sea sorpresa. O sea, Chávez nunca jamás en su vida ha ocultado su interés por sacarle provecho a Cruzitas. ¿Qué vamos a hacer para proteger ese oro? Y mi opinión, explotarlo de manera responsable para el bien común y nunca regalárselo a alguien como se le regaló en el pasado a Infinito. Y hace un llamado inclusive a los diputados a que lo ayuden con aprobación de leyes que le permitan llevar esto a cabo. Pero bueno, eso era todo lo que yo les tenía por el día de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Espero que lo hayan disfrutado, ya saben, relativamente bastante. Gracias por estar aquí cada domingo y nos vemos el próximo.